Capítulo 6. Desde donde estaba sentada en la mesa principal del gran salón, Jonathan contemplaba la multitud de invitados masculinos que habían empezado a invadir el castillo de McNamara hacía casi una semana. El número se había ampliado al menos a 3 docenas más de los que figuraban en la lista de su pupila, que gracias a Dios había reducido a la mitad. Mientras miraba fijamente al grupo, Jonathan se preguntaba si habría siquiera uno entre ellos que satisficiera los requisitos de James. Hasta el momento, de los casi 5 entrevistados, todos habían suspendido. Suspirando, supo que debía seguir con su tarea. Pero tras cada interrogatorio le costaba más y más esfuerzo. Al final del primer día, ya se había cansado de escuchar a esos gallos de las Highlands cacarear sobre sus supuestos méritos, ninguno de los cuales se podía demostrar, en opinión de Jonathan. Sin embargo, cada uno había insistido en que era el mejor hombre posible, y que debía ser elegido como compañero de por vida de Lady McNamara. Ninguno parecía digno de su pupila, por ser demasiado débil o demasiado dominante, demasiado tacaño o demasiado derrochador, demasiado bruto en modales o demasiado pomposo. Para Jonathan, de un modo u otro, todos eran defectuosos. Y ninguno, pronto se había hecho evidente, era leal a James. Multiplicando la fila continua de aspirantes por 6 largos y tediosos días, Jonathan comprendió por qué estaba de un humor tan hosco. Se había elaborado una lista con los nombres de los recién llegados al castillo de McNamara. Al estudiarla, Jonathan vio que había llegado al número 100 de los 140 que pujaban por la mano de Eileen en matrimonio. Otro día entero así, y estaba seguro de volverse loco. Sir John, por favor, acompaña al siguiente hombre. Mientras esperaba, los dedos de Jonathan tamborileaban sin darse cuenta sobre la mesa. Observó cómo el caballero se acercaba a un hombre corpulento de pelo rojizo. Separándose de la multitud que se arremolinaba, el hombre siguió a Sir John hasta la parte delantera de la sala. Jonathan lo escrutó con atención. De debajo de su cinturón escocés sobresalían unas piernas gruesas cubiertas por pieles rojas. Al examinarlo más de cerca, Jonathan discernió que era el propio pelo del hombre. La cosa gruesa y enjuta brotaba incluso de sus rodillas. A lo lejos, imaginó los torneados miembros de su pupila entrelazados con los que marchaban hacia él, y la pluma que tenía en la mano marcó inmediatamente una X junto al nombre del hombre. Al darse cuenta de lo que había hecho, Jonathan la tachó, recordándose a sí mismo que debía ser objetivo. El hombre estaba frente a él. Farland McTavish, del clan McTavish. Se presentó el hombre, sentándose en la silla frente a Jonathan. El recién llegado se inclinó hacia adelante, apoyando el brazo en la mesa. Sería mejor para ambos que nos pusiéramos manos a la obra. Esperar casi me ha vuelto loco. Jonathan abría la boca, con la intención de presentarse y comenzar el interrogatorio. Pero el hombre divagó. Se le desencajó la mandíbula y se quedó mirando las facciones de McTavish, especialmente la gran verruga que le crecía en la comisura de la nariz. El antiestético crecimiento molestó a Jonathan. Su mano se aferró a la pluma, casi partiéndola en dos, mientras la apartaba del pergamino, para no marcar la cruz de nuevo. Conocí a su padre, le oyó decir Jonathan. Era un buen hombre, pero al final se debilitó. La niña necesita una mano fuerte que la guíe tanto a ella como al clan Lockland. Esta mano. Empujó su carnoso dedo ante la cara de Jonathan. Es la que lo hará. Empuña una espada con la fuerza de 10 hombres. Nadie invadirá este lugar y vivirá. Conmigo como protector, verá cómo el poder de su clan vuelve a ser lo que fue. Hablas de poder y protección, McTavish, dijo Jonathan. ¿Planeas usar tu espada únicamente en nombre de nuestro rey? Las cejas de McTavish se alzaron. ¿James? Bah. Codiciaba el trono inglés, y para conseguirlo, jugó un juego astuto, esclavizando a esos bastardos del sur. Abandonó a su país y a su pueblo. Es un enclenque al que le gustan los jóvenes guapos. Peculiar, no es ningún hombre. No le debo nada. Ningún verdadero Highlander lo hace. A diferencia de muchos de los otros, este hombre no se andaba con rodeos. Le importaba poco si lo que decía resultaba insultante. El hombre había fallado la prueba en pocas frases, pero Jonathan se encontró bastante interesado en sus opiniones. ¿Es usted franco en sus opiniones, señor? Muy franco, de hecho. Dígame, ¿siempre ha pensado así de James? Es bien sabido que sí. Sus leyes y las de la corona son inútiles para nosotros los montañeses. Las maneras de los clanes son tan antiguas como el tiempo mismo. Para sobrevivir, debemos vivir según nuestra propia ley. Lucharemos hasta la muerte para conservar lo que es nuestro. Un insurrecto decidido, pensó Jonathan, que lo observó durante un largo momento. ¿Hay muchos que crean lo mismo que usted?
Sí, en un grado u otro, casi todos los que están en esta sala. Son pocos los que quedan que se inclinan con el viento, como un árbol joven, primero hacia aquí, luego hacia allá. No tienen estómago para adoptar una postura. Se reclinó en su silla. Sí, conmigo como esposo, Lady McNamara mantendrá sus tierras a salvo. Tal vez incluso reclame más. En un grado u otro, repitió Jonathan en silencio. Sus sospechas aumentaban. Su atención se volvió hacia la mujer que acababa de entrar en la habitación. Su largo cabello rojo fuego caía por su espalda, balanceándose suavemente contra la curva de sus esbeltas caderas. Un tejido de los Lockland de cuadros escoceses caía sobre un hombro cubierto de lino, y se ceñía a su diminuta cintura con un cinturón, cuyas colas se pegaban a su suave falda de lana azul. Unas botas de piel de becerro cubrían sus pequeños pies. ¿Y Lady McNamara? ¿Qué tiene planeado para ella?, preguntó Jonathan, todavía mirando fijamente a Eileen. Pues la mantendría encinta, naturalmente. Tendremos muchos hijos, guerreros todos, para continuar la lucha. Un día, el mayor será nombrado jefe. McTavish volvió a inclinarse hacia adelante. La niña es bastante bonita. Una cosita tentadora. Sería muy agradable yacer con ella en las largas y heladas noches del invierno que se avecina. Una vez casados, me acostaré con ella en 1 hora. Se rió entre dientes. No tiene sentido retrasar mi placer. ¿Quién sabe? Mi semilla podría dar en el blanco. Un hijo podría resultar de nuestra firme unión. Bajo la presión de la mano de Jonathan, la pluma se desintegró de repente en varios pedazos. Con la cosa aún aferrada firmemente a su agarre, se encontró con los ojos de McTavish. Me ha ilustrado sobre muchas cosas, señor. Por ello le doy las gracias. Puede retirarse. Cuando haya tomado una decisión, todos ustedes serán informados. Con una rápida inclinación de cabeza, el montañés se levantó y se dirigió hacia el grupo que ahora rodeaba a Lady McNamara. Saludó a sus pretendientes, pues era la primera vez que los veía en el día. Sonrió alegremente, dándoles la mano a cada uno. Jonathan la estudió atentamente. «No va bien, ¿verdad?», dijo Sir John cerca del oído del conde. «No, no va bien». Agarrando lo que quedaba de la pluma, hundió la punta rechoncha en la tinta, y luego borró por completo el nombre de McTavish del pergamino. La risa de Eileen estalló en el aire. Los ojos de Jonathan se clavaron de nuevo en ella. Para alguien que insiste en que no la obligarán a casarse, su ánimo parece extremadamente alegre. Especialmente cuando está en medio de los que han ofrecido por ella. La estudió más de cerca. Sir John, dígale a Lady McNamara que deseo hablar con ella en privado. La esperaré en su antecámara. Con eso, Jonathan se levantó de la mesa. Se dirigió hacia las escaleras. Sus duras zancadas aplastaban las hierbas que esparcían por el suelo de piedra. Una dulce fragancia flotaba en el aire. Sus fosas nasales se agrandaron, pero el conde de Montbourne no se percató del aroma, normalmente calmante. Estaba demasiado ocupado intentando controlar su temperamento. «¿Qué crees que quiere?», preguntó Hamish, siguiendo a Eileen escaleras arriba. «Quizás se ha cansado de sus entrevistas y desea informarme de que se marcha a Inglaterra mientras aún es de día». «¿De verdad lo crees?». «Solo puedo rezar para que así sea». Había llegado a la puerta de su antecámara, y Eileen se volvió hacia su primo. «Un espíritu tan gentil», pensó, mirando sus ojos castaños de ciervo. Sin saber por qué, se puso de puntillas y le besó la mejilla. Luego su mano acarició la zona donde se habían posado sus labios. «Espérame aquí», susurró. «Me ha ordenado que venga sola». Hamish le cogió la mano cuando empezaba a caer de su mejilla. Le besó ligeramente la palma. «Espero, Eileen, que tu señor de leyenda sea siempre amable contigo», dijo, y luego sonrió suavemente. Un pequeño ceño se frunció en su frente. Señor de leyenda. Nunca había pensado en él como tal, pero supuso que el término era correcto. «¿Por qué dices siempre?». «Como en el viejo mito, pareces creer que él tiene el poder de cambiar el curso de tu destino. Si es así, tu futuro está en sus manos. Espero que pase lo que pase, todos tus mañanas sean felices». Con suavidad le apretó la mano. «Ahora vete. No temas a este cazador alado. A pesar de toda su ferocidad, en realidad podría ser una paloma». Eileen sonrió a Hamish. Luego se volvió y miró hacia la puerta. Pasándose la mano sobre el largo de la tela escocesa de Lockland que descansaba sobre su falda, alisándola, cuadró los hombros. Con un giro de muñeca soltó el pestillo. Entró en la habitación. «Ciérrela», dijo Jonathan con frialdad, señalando la puerta con la cabeza. Sobresaltada por su tono, su protegida se limitó a mirarle fijamente.
He dicho que la cierre. Mientras el pesado panel giraba y el pestillo encajaba en su sitio, Aileen evaluó a su guardián. Su tenso trasero se apoyaba en la robusta mesa de roble. Sus musculosas piernas estaban extendidas, con los pies cruzados por los tobillos. Con los brazos cruzados sobre el pecho cubierto por la jerga, no se movió. Sabiendo que su estado de ánimo era sombrío, mantuvo su posición junto a la puerta. ¿Pidió verme? Venga aquí, le ordenó. Su voz era muy parecida a la espesa escarcha que cubría los páramos de las Highlands en invierno. Aileen dudó. Se avecinaban problemas, estaba segura. Mientras le miraba, una determinación surgió en su interior. No mostraría miedo a este hombre. Lentamente caminó hacia él. Más cerca, le ordenó Jonathan cuando ella se detuvo a varios metros. Póngase a mis pies. Definidamente, ella inclinó la barbilla. Estoy lo suficientemente cerca. Diga lo que tenga que decir. Acérquese, he dicho. ¿O es que Lady McNamara se ha vuelto cobarde de repente? La seguridad dicta que me quede aquí, dijo ella, notando el pequeño tic que palpitaba a lo largo de su mandíbula aprisionada. Unos ojos duros se clavaron en ella. La seguridad dicta que me obedezca. Haga lo que le he ordenado. Aileen se negó a moverse. Sería mejor para ambos que no lo hiciera. Una fría sonrisa cruzó sus labios. Supongo que me teme. ¿Hay alguna razón para que lo haga? No, mintió ella, repentinamente segura de que él había descubierto la verdad sobre la lista. Obedézcame y venga aquí. Una miríada de pensamientos recorría la mente de Aileen. Estaba mucho más cerca de él que de la puerta. En 2 zancadas podría estar sobre ella. Hamish estaba fuera, en el pasillo. Alertado por su grito, lo más probable era que su primo corriera en su ayuda. Pero no era rival para el Sassenagh, especialmente en su debilitado estado. Hamish también lo sabía. Si hacía sonar la alarma, llamando a Malcolm, seguramente se produciría un baño de sangre. Ni ella ni los Sassenagh podían arriesgarse a tal acontecimiento. A que la ira de su rey cayera sobre ambos, en caso de que sobrevivieran. Sin embargo, al final, el clan Lochlan estaba destinado a sufrir lo peor. Porque por propia mano de James, el Sassenagh había sido nombrado su tutor, y se esperaba que ella le obedeciera. No había forma de evitarlo. Ella debía obedecer. Lentamente, Aileen se dirigió al lugar que él le había indicado. Una chispa de desafío apareció en sus ojos. Le obedezco solo para evitar problemas. Su mirada era gélida. Me temo que es demasiado tarde para eso. Él esperó una reacción. La barbilla de ella se inclinó hacia arriba, nada más. Terca, lo era. Y tonta, decidió Jonathan. Porque a pesar de su apariencia tranquila, su temperamento estaba hirviendo a fuego lento. ¿Sabe por qué le he mandado llamar, verdad? Aileen sintió que le temblaban las rodillas. ¿Por qué no confesaba la verdad y aceptaba su castigo, fuera cual fuera? No tengo la capacidad de saber lo que hay en su mente, dijo uniformemente, evadiendo su pregunta lo mejor que pudo. Oh, pues yo creo que sí. La idea de que su ira descendiera sobre ella la asustó. Pero en el fondo, algo la asustaba aún más. Algo en lo que se había negado a pensar desde el momento en que había ocurrido. Los recuerdos de esta misma habitación daban vueltas en su cabeza. También entonces había estado solas con él. Ruega que no vuelva a ocurrir, suplicó en silencio, deseando estar en cualquier sitio menos aquí. Habla con acertijos, dijo, sorprendida por la firmeza de su voz. Se volvió hacia un lado, necesitando alejarse de él. No tengo tiempo para juegos tan tontos. Los pies de Jonathan golpearon el suelo, y cogiéndola por los hombros, la hizo girar. Atónita, le miró a la cara y luego los labios. Una curiosa emoción la estremeció. Distantemente reconoció que el sentimiento se encontraba en algún lugar entre el asombro y el pavor. No es un juego al que yo juegue, Eileen. Es usted quien constituye el enigma. Después de prometerle que tendría en cuenta sus necesidades, me sorprende que vuelva a engañarme. Pero ya no más, milady. No volveré a hacerme el tonto. Dígame, ¿qué castigo le impongo? Su cabeza tembló ligeramente. A Jonathan le pareció como si ella estuviera negando cualquier fechoría. Una sonrisa sardónica rozó sus labios. Tal vez debería entregarle al que se rasca constantemente la cabeza
como si un nido de alimañas se hubiera instalado en su pelo. Morrison, ¿no es así? O tal vez le guste más ese descontento de McTavish, el de las piernas peludas y la verruga junto a la nariz. Es muy franco. Me iluminó mucho con lo que tenía que decir. ¿Sabía que tiene la intención de mantenerle encinta como si fuera una yegua de cría? También se propone acostarse con usted 1 hora después de vuestras nupcias. Dijo que no quería retrasar su placer. Quizá me quede el tiempo suficiente para ver si lo hace. Al pensar en las caricias de McTavish, Eileen sintió náuseas. Nunca podría tolerar a aquel hombre, ni ahora ni en el pasado. Desde luego, no en el futuro. Ordenando a su estómago que se comportara, reunió fuerzas y fulminó con la mirada a su tutor. James no permitirá tal matrimonio. Ni con McTavish, ni con ninguno de ellos. Ninguno de ellos da la talla. ¿La talla? Por eso los invitaste al castillo de McNamara, ¿no? Sabías que no pasaría en la prueba. Eileen intentó liberarse de su agarre, pero Jonathan se negó a soltarla. Impulsada por el miedo, le dirigió una patada a la espinilla. Maldiciendo, la empujó completamente contra él. El contacto de su cuerpo hizo que una energía lasciva chisporroteara en su interior. Luchó a través de él mientras ella seguía forcejeando. Al luchar contra mí, no hace más que avivar mi ira. Gruñó, sabiendo que ella también avivaba su pasión. Desesperadamente trató de sofocar su acalorada lujuria. Estése quieta o quedará atrapada en su tempestad. Le ordenó, preguntándose a qué emoción se refería en realidad. La extraña energía había chispeado también en el interior de Eileen. Insegura de su significado o de lo que podría resultar, se calló. Libéreme, por favor. Mientras sus desoladas palabras resonaban en sus oídos, su mirada permanecía fija en la flexible boca de ella. Su carnoso labio inferior le provocaba, se burlaba de él. Cerró los ojos, respiró lo que creyó que era un suspiro tranquilizador. Luego relajó el agarre y volvió a abrirlos. Tan tentador, pensó, contemplando de nuevo sus labios. Reflexivamente sus dedos aplastaron los hombros de ella. Lamento el día en que le conocí, Lachlan. Juro que no es más que una brujita atormentadora. Eileen se sintió más atraída hacia él. Sus manos se apretaron contra su firme y plano estómago, intentando frenéticamente alejarlo. El calor de su duro cuerpo irradiaba por sus brazos. Su cabeza descendió lentamente, los labios flexibles entreabiertos y húmedos. Otra vez no, pensó ella, con el corazón martilleándole salvajemente. ¡No!, gritó ella, retorciéndose contra su agarre. Él pareció no oírla. James le castigará por esto. ¿Castigarme?, susurró Jonathan justo por encima de su tentadora boca. Es usted quien se ha burlado no solo de mí, sino de nuestro rey. James no me lo reprochará. Porque soy inglés, desprecia mi tacto. Si fuera escocés, ¿seguiría siendo lo mismo? ¿De quién preferiría los besos, mi dulce hechicera? ¿Los de McTavish o los míos? Ninguno, soltó ella, sabiendo de lejos que serían los de su tutor. Pero moriría antes que admitirlo. Una mano se movió de su hombro para sujetar su mandíbula. Habla en falso, pequeña, la acusó él, con su aliento caliente y limpio abanicándole la cara. Como hace siempre. Si fuera una niña, le espolvorearía hierbas amargas en la lengua. Pero es una mujer. Y hay otra forma de acallar sus mentiras. Su pulgar acarició ligeramente la curva de sus labios. Créame, es mucho más dulce. ¡No! Eileen volvió a gritar. La palabra no era más que un gemido agónico. No haga esto. Mucho más dulce, insistió Jonathan, antes de que sus labios atraparan los de ella. Eileen se quedó congelada, con la boca mantenida en una línea rígida. Pero Jonathan no se amilanó. Caliente y húmeda, la punta de su lengua jugó a lo largo de la suavidad de su labio inferior, mientras su pulgar presionaba ligeramente su barbilla. Ábrete a mí, ronroneó. Luego se apartó ligeramente para mirarla a los ojos. El motín se manifestó en su mirada. Maldito sea tu obstinado orgullo de las tierras altas. La agarró del pelo y con un rápido tirón su cabeza cayó hacia atrás. Tiró más fuerte, y los labios de ella se separaron en un jadeo. Jonathan vio su oportunidad. Una locura, pensó,
justo cuando su boca ansiosa se abalanzó, cubriéndola de ella por completo. La tempestad estaba sobre ella, y mientras sus experimentados labios forzaban los suyos, primero duros y furiosos, luego suaves y burlones, Aileen se sintió sorprendida por la fuerza de su masculinidad. Todo su cuerpo tembló bajo el dominio de él, tan experto como era. Su lengua rompía la barrera de sus labios, empujando y retirándose ligeramente, y ella sintió que la cabeza le daba vueltas locamente. Los dedos se enroscaron en el suave cuero que cubría su tenso vientre. Se aferró a él, temiendo ser arrastrada. Pero, ¿hacia dónde?, se preguntó distante. Asustada por la oleada de emociones que la invadían, todas ellas nuevas, luchó por recuperar la cordura. Su intimidad no era un acto de ternura o amor, sino que pretendía ser un castigo por su desobediencia. A través de su beso, la castigó por engañarle de nuevo. Estaba caliente por dentro y por fuera. Ardía como si le hubieran prendido fuego. Él la había llamado bruja atormentadora, y ella se imaginó una estaca, una mujer joven amarrada a ella, llamas lamiéndose a su alrededor. De repente, Aileen tuvo la certeza de que él tenía el poder de destruirla. Un pequeño gemido escapó de su garganta, fluyendo en la boca de él. El pequeño sonido se registró en algún lugar del cerebro de Jonathan. Sus labios se deslizaron por la suave curva de su mejilla, deteniéndose para jugar con su oreja, mientras su mano se deslizaba a lo largo de su columna. «Usted no sufrirá más que yo», susurró, mientras su mano encontraba la tentadora redondez de su firme trasero. Separando los dedos, la instó a que se acercara a él. «Es mi agonía, pequeña, y solo hay una forma de aliviar el dolor. Lástima que no pueda tener un amante antes de casarse. Estaría bien que disfrutara de lo que se comparte entre un hombre y una mujer, al menos una vez. Podría mostrarle lo que es realmente el éxtasis, y usted podría darme el remedio que busco». Aturdida por sus palabras, e inmediatamente enfurecida, Aileen le espetó. «¡Tú! ¡Tú!». Jonathan sonrió. Un dedo cayó sobre sus labios, silenciándola. «Aunque será un desperdicio para McTavish, debe ir virgen a ver a su marido», le dijo, y luego vio cómo sus ojos se abrían de par en par. «Por supuesto, hay otras formas de obtener nuestros placeres, y el hombre no se dará cuenta». Su mano se movió. Las yemas de los dedos acariciaron la nuca de ella. Su pulgar rozó la línea de su mandíbula. «¿Qué dice, pequeña? ¿Buscamos lo prohibido?». Mirándole fijamente, Aileen se dio cuenta de que se burlaba de ella, la provocaba, mientras se reía de ella en silencio. «Inglés bastardo», dijo entre dientes. «Habla con lengua de serpiente. Que sea mujer no significa que sea tan ingenua como lo fue Eva». Jonathan arqueó una ceja. «Primero son mentiras, ahora son blasfemias», dijo. «Veo que aún no ha aprendido la lección. Ay, otro beso será». «¡No!», chilló Aileen. La palabra apenas había salido de su boca cuando la puerta se estrelló contra la pared. La atención de Jonathan se dirigió hacia el sonido y se tensó. En la abertura estaban Hamish y Malcolm, con una docena de hombres a sus espaldas. «¡Bastardo de las tierras bajas!», denunció Malcolm. Sus ojos estaban fríos como el pedernal. «¿Pretendes arruinarla antes de que se case?». Jonathan sabía que la situación no presagiaba nada bueno. Con una mano le sujetaba la cara, con la otra la apretaba contra la curva de sus caderas de mujer, mientras el cuerpo virginal de su pupila le tocaba de lleno. Una locura, pensó de nuevo, sabiendo que la verdadera locura estaba a punto de comenzar. Y él mismo se la había buscado. «Ella sigue siendo pura», dijo, con la esperanza de apaciguar el temperamento de Malcolm. «Aquí no ha ocurrido nada de gran importancia. Es la verdad». Una vehemente maldición salió de los labios del hombre, mientras el sonido del acero rasgándose contra el acero atravesaba el aire. Con su claymore desenvainada, Malcolm gruñó. «Prepárate para morir, Sassenach». Agarrando el brazo de Aileen, Jonathan la hizo girar mientras se liberaba de la mesa, y luego la empujó detrás de él. «Atrás», ordenó mientras liberaba su propia espada de la vaina, con la punta apuntando a la punta de la claymore, listo para desviar su carga. «Apártate», le dijo a su tío. «Luchas innecesariamente, Highlander. Tu sobrina está intacta». «No por lo que vi, Sassenach». «¡Basta!», ordenó Aileen, precipitándose hacia adelante, con la intención de interponerse entre la pareja. En el mismo momento, Hamish saltó entre las espadas que ya se movían,
temiendo por la vida de Eileen. Como si el tiempo apenas se moviera, contempló horrorizada cómo la espada de su guardián empalaba a su primo. ¡Hamish!, gritó, mientras la vida parecía drenarse de su propio cuerpo. Su nombre resonó en la pequeña habitación, y Hamish tendió la mano a Eileen. ¿Prima? Se tambaleó, con una expresión de incredulidad en el rostro. Rápidamente cambió a una de pena, luego a una de resignación. No te preocupes, Eileen. Es más fácil así, afirmó, mientras su mano iba tanteando la de ella. Eileen apenas la atrapó cuando sus ojos se pusieran en blanco. Hamish se apartó de la hoja y se desplomó sobre el suelo. ¡Madre de Dios, no!, gritó ella, cayendo de rodillas junto a él. Sus temblorosos dedos le acariciaron el costado de la cara. Tan querúbico, pensó, notando cómo las líneas de tensión causadas por su enfermedad se desvanecían lentamente. En un abrir y cerrar de ojos, recordó cada momento que habían compartido juntos, cada tierna sonrisa que él le había concedido, cada suave roce de su mano, incluido el último. ¿Por qué, Hamish? ¿Por qué?, preguntó entre sollozos. Jonathan se quedó helado. Intentando desviar la hoja que se acercaba, había reaccionado por instinto, para salvar su propia vida. Pero el primo de Eileen se había interpuesto en el camino de su espada, y él no pudo detener la estocada de la hoja. Al ver a su protegida arrodillada a 1 metro de sus pies, mirando la túnica empapada en sangre de su primo, Jonathan miró a Malcolm. Su propia muerte era inminente, Jonathan lo sabía. También lo era la de sus hombres. En un santiamén, agarró a Eileen, levantándola de un tirón frente a él. El filo de su espada presionaba justo debajo de sus pechos, mientras la sujetaba contra su cuerpo. «Retrocede», ordenó, «o tu jefa sufrirá un destino similar». Jonathan vio que Malcolm se mantenía firme, y la presión de la espada aumentó. El frío acero cortó la túnica de Eileen. Jonathan la oyó jadear. «Atrás», repitió, con voz glacial. «Déjenos pasar». «Quiere matarla», dijo Seamus desde detrás de Malcolm, habiendo oído las palabras de Jonathan. «Despejen el pasillo. Dejen pasar al Sassenach». Una mano se aferró al hombro de Malcolm. «¿Quiere su sobrina muerta?». Malcolm no respondió. «Si seguís obstinados, sabed que no viviréis para verla enterrada», advirtió el hombre. «Apartaos y dejadles pasar». Jonathan observó cómo el tío de Eileen retrocedía hacia el pasillo. «No me causes problemas, pequeña», dijo cerca del oído de Eileen. «No te pasará nada si haces lo que te digo. Ahora, camina adelante». Aún en estado de shock, Eileen no había apartado los ojos de la forma sin vida de su primo. Su garganta estaba paralizada, al igual que sus extremidades. Aparte del jadeo que había fluido de sus labios, permanecía aturdida. «Hamish, no», gritaba su mente una y otra vez. El brazo aferrado a su cintura la levantó y la impulsó hacia adelante. Con los ojos muy abiertos, miró fijamente a su primo. Jonathan y ella irrumpieron en el pasillo. Parpadeó. «Suélteme», ordenó ella, forcejeando contra su agarre, pero su fuerza la superaba. «Suélteme, no le dejaré». «No me haga pelear, Eileen», Jonathan ordenó. Su espada todavía estaba cerca debajo de sus pechos. «Mis hombres y yo abandonamos el castillo de McNamara, y usted será nuestra protección, pues es nuestro único medio de escape». Ella se negó a moverse, así que Jonathan la izó completamente con un brazo. «¡Salgan del vestíbulo!», gritó a los hombres que le bloqueaban el paso. «Bajen esos escalones, o su señora morirá». El contingente huyó hacia las escaleras, todos menos Malcolm. A 1 docena de metros, retrocedió lentamente hacia los escalones, esperando una oportunidad para ensartar a Jonathan. «Pagarás por tu traición, Sassenach», dijo, agitando la Claymore delante de él. Impertérrito, Jonathan siguió adelante, con Eileen fuertemente sujeta contra él. «Y tú, Highlander, sufrirás por los tuyos. El clan Lochlan no te perdonará si su líder sufre algún daño. Continúa desobedeciéndome y pronto los carroñeros estarán hurgando en tus huesos». El pie de Malcolm se topó con los escalones. Lentamente retrocedió por ellos. «Firme sobre tus pies, Sassenach», le espetó cuando Jonathan llegó a la escalera. «Un resbalón, y serán tus huesos los que queden limpios». Jonathan apoyó la espalda en las piedras para apoyarse mientras empezaba a bajar los escalones. Las palabras de su tío debieron de quedar registradas en algún lugar de la mente nublada de Eileen, porque intentó zafarse de su agarre.
Su hombro mordió la pared, intentando evitar que cayeran. Los talones de ella le patearon las espinillas, y con una maldición, Jonathan tiró más fuerte de ella contra él. A la velocidad del rayo, la espada se acercó a escasos centímetros de su cuello. No me ha de herir esa garganta tan blanca como la azucena que tiene. Apretó entre dientes. Sería una pena estropearla. Aileen se quedó mirando la brillante hoja, con la sangre de Jamis embadurnándola. Abrumada por la visión, se quedó sin fuerzas. Para Jonathan, era mucho más fácil cargarla cuando se mantenía rígida. Desplazando el peso de ella contra su cadera, giró la punta de su espada hacia Malcolm. Baja esos escalones. Ahora. La docena de hombres que habían precedido a Malcolm por los escalones retrocedieron por la esquina, quedando a la vista de todos los que estaban abajo en el vestíbulo. Se oyó un grito. Jonathan reconoció la voz como la de Sir John. Las espadas sonaron al salir de sus vainas. Luego llegó el ruido de pies que corrían, y cuando Jonathan dobló él mismo la esquina, todavía amenazando a Malcolm con la punta de la espada, vio al caballero y a sus hombres agrupados al pie de la escalera. Algunos miraban hacia él, otros hacia otro lado, preparados y listos para un ataque por todos lados. Sir John agitó su espada. «Muevan sus pieles escocesas a esos escalones», ordenó a la docena de hombres que ahora le hacían frente. Se apeó de las escaleras. «Pongan sus armas sobre esa mesa». Utilizando su espada, señaló a la que se refería. El metal tintineó con fuerza en la sala cuando la docena de armas de arcilla cayeron sobre la madera. «Tú también, Highlander», le dijo Malcolm. Luego sonrió cuando el hosco Malcolm bajó los últimos 4 escalones y marchó hacia la mesa, dejando caer su claymore sobre las otras. «Parece que tenemos un pequeño problema», comentó el caballero a Jonathan, que volvía a desplazar la carga en su brazo. «Sí», dijo Jonathan, cuando sus pies finalmente se encontraron con el suelo nivelado y cubierto de hierba. La gratitud apareció en sus ojos, pues el caballero había evaluado la situación y actuado con rapidez. «Nos dirigimos a Inglaterra, Sir John. Lleva a todos afuera para que preparen nuestras monturas». Así que planeaba huir, pensó Aileen, escuchando la conversación, con el cuerpo rígido una vez más. Era inútil pelear, y ella se negó a perder a otro de su clan. James se encargaría de ese bastardo, y ella rezaba para que su cabeza rodara. «Ya puede soltarme», dijo ella, con sus manos empujando contra su brazo. «Todavía no, pequeña. No hasta que estemos libres de las puertas». Temiendo que su jefa resultara herida o muerta, todos los Lockland que estaban en la sala renunciaron a sus armas como se les había ordenado. Sus pretendientes hicieron lo mismo. Todos desfilaron por las puertas hacia los establos. Bajo guardia, las monturas fueron ensilladas, las escasas provisiones para cada hombre colocadas sobre los pomos en bolsas de cuero. Cuando sacaron el corcel de Jonathan y lo condujeron a su lado, su agarre se estrechó en torno a la cintura de Aileen. Con la espada aún desenvainada, se subió al estribo. Los músculos de su pierna se anudaron, luego se estiraron mientras soportaban tanto su peso como el de Aileen, elevándolos en la silla de montar. El trasero de Aileen golpeó el cuero, donde quedó sujeta frente a él. Agarrando las riendas, volvió a presionar el filo de la espada contra el centro de ella. «Por seguridad», murmuró. Una vez que todos sus hombres estuvieron a horcajadas sobre sus monturas, gritó: «¡Abran las puertas!». Lentamente, el rastrillo del patio inferior se levantó, al igual que el del patio superior. Al pasar por la primera puerta, Jonathan observó las murallas mientras conducía a sus hombres desde el corazón del castillo. Un grupo de Lockland vigilaba, pero nadie se movió. Todos, al parecer, estaban desarmados. El grupo había atravesado la segunda puerta, y las monturas fueron impulsadas a todo galope, en dirección sur hacia Inglaterra. A mitad de camino, oyeron un grito de guerra de las Highlands por encima de ellos. Ante el inquietante sonido, Jonathan detuvo su corcel y miró hacia atrás. El clan Lockland atravesaba las puertas del castillo, dando caza. Como un río caudaloso, se precipitaron colina abajo, algunos con las armas en la mano. «Maldita sea», dijo Jonathan, mirando al caballero. «Ha sido demasiado fácil, ¿verdad?» «Sí», dijo Sir John, con el ceño fruncido por la preocupación. «Será mejor que nos pongamos en marcha». La risa salvaje de Aileen retumbó en el aire, y Jonathan se preguntó si se habría vuelto loca. Tirando de ella con fuerza contra él, espoleó al semental a todo galope. Cabalgaron hasta el pie de la colina, luego subieron otra, con el clan Lockland tras ellos. Las flechas volaron por el grupo huyendo,
afortunadamente fallando sus marcas, y Jonathan pensó que la banda perseguidora nunca se cansaría. Con la vista centrada en el escarpado terreno, se negó a darse la vuelta para ver si alguno de ellos corría desnudo. Los gritos continuaron bajando por la segunda colina y subiendo por la siguiente. Cuando Jonathan y su tropa coronaron su cima, su mirada saltó a la meseta de enfrente. La tensión se drenó de su cuerpo. 100 de los mejores soldados de James cabalgaban hacia él. El choque de los cascos cortó el suelo musgoso cuando el grupo más pequeño se dirigió hacia el más grande. Abajo, luego arriba otra vez, y las monturas sin aliento finalmente rompieron la línea amiga. Tirando del semental hasta un rápido alto, Jonathan se volvió para mirar hacia atrás por donde habían venido. En la ladera opuesta, el clan Lochlan estaba de pie, con sus gritos de guerra estallando en el aire. El sonido le produjo un escalofrío. Estaban a salvo, se tranquilizó en silencio. La locura había terminado. «Libéreme», dijo Aileen, intentando zafarse de la montura. «Ha escapado». Los ojos azules de Jonathan se posaron en ella. «Creo que no, milady. Aún no nos hemos alejado de Escocia. Me temo que irá a Inglaterra con nosotros». Afiladas garras apuntando a un tierno y joven pecho. «Rápido, rápido. No sea que te lleve lejos, a un nido ajeno». La leyenda se había hecho realidad. Todo. En un gemido derrotado, su cabeza cayó hacia atrás contra el hombro de Jonathan. Ella miró fijamente en la distancia. ¿Aileen? Cuando ella no respondió, la preocupación tejió la frente de Jonathan. Pequeña. Le apartó el pelo revuelto de la cara. Ella seguía sin responder. Cerró los ojos y respiró entrecortadamente. «Perdóname», susurró, pero no sabía si ella le había oído. Acunándola cerca de él, empujó su corcel hacia adelante. «Sigamos nuestro camino», dijo a Sir John. «¿Y la chica?», preguntó el caballero. «Ella viene con nosotros». Jonathan giró su caballo hacia el sur. El caballero y los hombres de James le siguieron. Con paso firme, el grupo siguió adelante. El sol se hundió en el cielo, y luego cayó más allá del horizonte. La noche estaba sobre ellos, pero Jonathan continuó hacia su tierra natal. Con sus pensamientos puestos en su pupila y su primo, se maldijo a sí mismo. Se reprendió. Se azotó mentalmente, hasta que su alma se hizo pedazos. En su ira, había intentado castigar a la dulce belleza que tenía en sus brazos. Lo había conseguido. De hecho, probablemente la había destruido. También a sí mismo. Momentáneamente miró a Aileen. Al recordar la mirada torturada de su rostro mientras Hamish buscaba tientas su mano, solo para caer lejos de la hoja que le había cortado, con su vida escapándosele en un suspiro de tiempo, Jonathan sintió que el ligero dolor de su pecho estallaba en un dolor insoportable. Maldita sea su propia arrogancia. Tontamente había arriesgado su vida y la de sus hombres. Estúpidamente había tentado al destino, sabiendo que, si le atrapaban, el peligroso Malcolm reaccionaría. Por su culpa, cayó un hombre inocente. ¿Y todo por qué? ¿Por un beso? Por muy estimulante que hubiera sido el sensual interludio, no valía la pena el horror que le había seguido. No valía la vida de Hamish, lo poco que le quedaba. Tampoco valía la censura de Aileen. Lo sabía, aún estaba por llegar. Temía el momento en que su furia contenida se desatara sobre él. Cuando lo hiciera, no intentaría escapar de ella. Suspirando, echó un vistazo cuando el caballero se acercó a su lado. «Tenemos que acampar. La luz se hace demasiado tenue», dijo Sir John. Al ver el asentimiento de Jonathan, cabalgó de vuelta para avisar a los hombres. Frenando su semental, Jonathan se dejó caer entre la tropa. Pronto el grupo se detuvo junto a un afloramiento de rocas que sobresalía del páramo. El lugar proporcionaba cobijo de los fríos vientos nocturnos que soplaban sobre el árido paisaje. Reprimiendo a su corcel, Jonathan se deslizó de la silla y puso sus manos alrededor de la cintura de Aileen. Ella cayó hacia él como una muñeca inerte. Cuando sus pies tocaron el suelo, Jonathan la estabilizó. «Estás congelada», le dijo con las manos en los brazos. Le quitó la tela escocesa del cinturón y se la puso por encima de la cabeza, rodeándole los hombros. Sus dedos trabajaron con rapidez, masajeando sus brazos, intentando que la sangre fluyera. «Tendré un fuego pronto. Puedes calentarte con él». Frágil como un trapo, su cuerpo se sacudía bajo la presión de sus manos ministradoras. Recorrió su espalda, sus hombros,
luego sus brazos de nuevo. El calor brotaba a través de ella, y a medida que el entumecimiento se iba, el dolor regresaba. Hamish, pensó, viendo de nuevo su rostro. Primero fue la incredulidad, luego la pena, y por último la resignación. Lentamente levantó la cabeza. Unos ojos en blanco miraban fijamente al hombre que había asesinado a su primo. «Quítame las manos de encima», dijo con voz grave. Las manos de Jonathan detuvieron su movimiento. La miró fijamente, sujetándole los hombros. La frialdad en los ojos de Eileen le heló el alma.